¿Cómo va, gente? Seguimos haciendo reacciones de Palma de Mallorca. ¿Cómo va la cosa? ¿Todo tranquilo? Vamos a ir con otras reacciones. Hoy un día movidito, teníamos muchas cosas atrasadas. Así que bueno, muchas gracias. Esta noche tenemos en vivo, en directo. Así que 18 horas de México, 21 de Chile, 21 de Argentina y una aquí de España. Así que todos atentos ahí, hacemos un directo. El miércoles hacemos de Dimash nuevamente, la segunda parte de este concierto que hizo en Nueva York. Así que estén todos atentos, ¿sí? Ahí vamos a hacer una reacción de Dimash, otro pedido ahí que teníamos en el apartado comunidad. Así que vamos a darle una canción nueva, creo que la estrenó ahora el 16 de diciembre. Así que nuevita. Vamos a ver qué hizo el amigo Dimash. Con todo, Aquí me sorprende porque son muchísimos instrumentos, ¿no? Debe ser de folclóricos kazajos, ¿no? Entonces no tengo la menor idea de los nombres ni nada de eso. A ver si me pueden ir dejando detalles, así nos vamos, empapando más de la cultura, ¿no? De ahí, hasta saben los idiomas. Ya en el último directo que hice, gente cantando en ruso, gente cantando en kazajo, se saben las canciones, una cosa increíble lo que despierta este muchacho. Así que díganme, aquí ya veo instrumentos me imagino que son de sonoridad de su país, así que después pónganme algunos si los conoce, y bueno, vamos a escuchar cómo suena. Eso es muy fuerte, alta calidad el video, Qué bueno, loco, qué bueno que este chico también defienda todo lo que es lo intrínseco a su país, ¿no? Que es un país, digamos, que es muy desconocido para casi el mundo, ¿no? Es un país que no es muy famoso, digamos, a nivel por su música, digamos, no famoso aquí, pero qué bueno que lo hagan conocido a nivel mundial, ¿no? Qué bueno que él le preste atención tanto, y mire la producción, qué hermosa, ¿no? Ese fondo totalmente, ¿no? De pantallas con esos dibujos ahí. Un pájaro enorme atrás que no alcanzo a divisar qué es, y después buenísimo todo. Hay como no sé si van a cantar, hay coralidad, hay gente que está parada sin ningún tipo de instrumento adelante, después todo hay 5 o 6 adelante con instrumentos, lo que digo, de su cultura, porque no lo conozco, y después yo creo que es todo instrumental, ¿no? Que no están ahí, digamos, ¿no? No sé si atrás hay más músicos, no lo alcanzo a ver. Hasta ahora arrancó con la voz de siempre, ¿no? Un estilo más pop, ¿no? Pero con el idioma que lo hace totalmente con una sonoridad distinta, ¿no? Vamos. Y también tengo que decir que lo veo mucho más, digamos, físicamente como más armado, que había algunos comentarios que le habían dicho que lo veía muy flaco. Aquí lo veo bien armadito, Cuidado que Dimash ahí se está agarrando una fuerza tremenda, se ve que está yendo al gimnasio o algo, porque está mucho más armado a nivel físico, Este es un vídeo muy nuevo, ¿no? Y buenísimo que esté perfecto, ¿no? Porque aparte con el desgaste que usted hace chico en cada concierto, ¿no? Deja todo arriba del escenario, es buenísimo. Qué buena la calidad de realización en el vídeo, el sonido espectacular, y bueno, la voz de él ya no hay muchas más que decir, hay que no hay ver y escuchar, y buenísimo porque cada propuesta es muy diferente. De eso lo bueno que tiene y que me gusta. En el último directo disfruté muchísimo porque era un directo que yo me esperaba. Cuando empecé a verlo, yo dije, bueno, acá se viene algo super pop, porque la producción era increíble, unas pantallas atrás, empezó como Michael Jackson, muy espectacular, y después hubo de todo, hubo música lírica, hubo música digamos, de su país. El chico hace lo que quiere, digamos, y tiene una personalidad increíble, está buenísimo.
como 20 en un coro que te revientan, aparte te lo panean uno a cada lado, ¿no? A la izquierda y a la derecha, una hermosura, ¿no? A nivel, digamos, producción es muy difícil hacer estas superproducciones porque tenés demasiados elementos. 20 tipos que te cantan, ¿no? Es una sonoridad muy fuerte, mezclada con todo este instrumental muy, digamos, folclórica de su país, espectacular, pero la voz de él en el medio no la parte nadie, digamos, es central total, ¿no? Y con la capacidad que tiene, está aquí haciendo una mezcla ahí entre lírico y música, como digo, ¿no? Muy folclórica de su país, así que es una mixtura que le está quedando genial y una grabación espectacular mezclada con una gran producción también. Estaba medio lírico y ahí te lo manda super pop. Que un tipo defienda así su país. Hermoso. Esta tonalidad que está usando es casi todo de medios hacia graves en casi toda la canción, ¿no? Y pega, digamos, algunos digamos, arreglos en agudos, pero muy sencillos. Una canción muy, digamos, con mucho respeto hacia su cultura, espectacular, ¿no? Y bueno, le da ese toque ahora cuando entran todos los coros de atrás, que son como 20 que entran, le dan una fuerza tremenda, muy épica toda. Pero mete esas mezclas, por ahí en un 30 segundos te hace una parte lírica mezclada con un pop terrible. Por eso te digo que es tan rico este chico a nivel, digamos, vocal. Es una cosa que ya no tiene parangón con ninguno que se haya escuchado, digamos, yo te diría que en la historia, digamos, la cantidad de elementos que tiene, ¿no? Y después yo lo que digo, a nivel, digamos, instrumental también, lo que te digo, te maneja géneros, te va cambiando en un ratito, te lo encara de la parte lírica, te lo encara de la parte pop, te lo encara de la parte folclórica de su país, locura. Todas las instrumentales están tocadas. La batería atrás. Está, digamos, todo el espíritu de un directo totalmente, no veo los músicos, pues está tocando un baterista increíble con un bajista que le están dando unos mimbres para hacer todo lo demás, ¿no? Mezclado con todos estos instrumentos folclóricos. Lo que digo, no veo la banda en sí, pero creo que están tocando también ahí, y esto es todo como si sería un vídeo, ¿no? Pero como tiene digamos, la visión de un directo, ¿no? Todos los cantantes tienen micrófono inalámbrico ahí, tienen puestitos, fíjense, están todos enchufados, así que no sé cómo será la producción. Digamos, está visto como si quisiera hacer un directo, pero no sé si es un directo real, así que no sé. Él está cantando con auriculares, con in-ears, que son los retornos, o sea que él está cantando en directo. ¿No? Todos tienen micrófono. Esto es un directo. Es un directo. Bueno, la banda debe estar por ahí atrás sonando el directo también.
La discusión, qué tremendo, qué completo todo, ¿no? Por lo que decía, ¿no? Tiene ese toque, ¿no? Digamos, vocalmente no se puede más decir de toda la cosa que tiene. Después lo que digo, instrumentalmente está bueno acá porque está encarado como un video totalmente directo. Le faltaba la banda que, digamos, normal, que había una banda de rock tirada atrás porque había una batería, un bajo, había una guitarra y muchas cuerdas también, ¿no? Que no se veían. Y yo cuando no veía eso, creía que era, digamos, una puesta en escena de como si era un directo, pero no, después vi que estaba todo enchufado, todos los cantantes del coro tenían un micrófono pequeñito adelante, todos los instrumentos estos totalmente folclóricos de su país estaban conectados a un micrófono también tomados, él tenía el in-ear o escuchándose, digamos, lo que cantaba, digamos, y toda la banda en sí, ¿no? El retorno. Así que increíble canción, muy buena. Aparte, lo que digo, mezcla espectáculo, baila, es completísimo, digamos, interpreta. Es un tipo que de otro planeta. Buenísimo. Entonces, un tema nuevito de Dimash, así que acuérdense el Dear's Day, el miércoles que viene, tenemos la reacción nuevamente de la segunda parte. Lo lamento a la gente que no la pudo ver, porque no la puedo dejar, porque, no sé, en el directo no me la tumbaron, gracias a Dios, veremos que el directo del miércoles no me la tumben, pero después creo que a las 2 o 3 horas, ya por copyright la habían bajado, así que no se quedaron sin verlo. Así que hay que estar en los directos, hay que estar atento. Gracias gente, arrivederci.